Macoser, para sus productos Singer y Florencia, presenta con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural. Temas que vamos a abordar tiene que ver con un reconocimiento que realizó la ciudad en un momento de nuestra historia a los caídos por la patria. Hay un monumento en San Francisco a los caídos por la patria. Muchos de ustedes, seguramente la mayoría, como yo, cuando Arturo trajo este tema, empecé a buscar en mi mente las ubicaciones de los distintos monumentos que tenemos en San Francisco y no pude hacer otra cosa más que preguntarle a Arturo ¿dónde está ese monumento? Claro, bueno, es un monumento que es conocido por todos, pero a lo mejor pasan al frente y no terminan es de esos monumentos que vos pasás al frente y no lo ves por lo ubicación, claro, o no lo registra. No lo registra. Este monumento está instalado desde el año 1949 en el ingreso del cementerio municipal. Es uno de los más importantes que hay. Sí, de hecho, a la entrada, a la izquierda, ahí encontramos un conjunto así escultórico que es el monumento a los caídos por la patria. El origen, ya había antes, y está al frente de este otro monumento, uno a los caídos por la Unidad de Italia, pero eso es de la colectividad italiana, sí, señor, del año 1932. No había... un minutito para este monumento al que nos referencia. ¿Caídos por la Unidad Italiana en Italia o en San Francisco? En Italia. Hablaban de la Unidad de Italia ya de 1870. Exacto. O sea, hay que tener en cuenta que en el año 1932 había todavía aquí muchos italianos, claro, de pura cepa, claro, nativos, ¿no es cierto? E incluso gente que eran hijos de quienes habían estado combatiendo por la Unidad de Italia en 1870, cuando eso ocurre, o sea, 50 años antes. Así que a raíz de esto surge ese monolito. Además, los propios italianos donan el busto del General Paz, que está en la Plaza General Paz, sí, y el busto de Dante Alighieri, que está aquí instalado frente al canal y frente al Banco de la Nación. Claro, sí, señor. Eso es de la colectividad italiana. Bien. El tema es que... ¿Por qué caídos por la patria en 1949? Claro, en el año 49, precisamente en el mes de septiembre, ocurre en el sur de la República Argentina un naufragio con un saldo muy trágico, en el que se hunde un barco que le llamaban el rastreador Fournier. El rastreador Fournier desaparece navegando en los mares del sur y ya en los límites con Chile, y nunca se conoció oficialmente la causa del naufragio, ni tampoco se encontraron los restos del barco, sino que de los 60 tripulantes que tenía, e incluso de algunos civiles que estaban invitados a ir en ese barco, encuentran los restos de 8 o 10 personas nada más, muchos de ellos ya en aguas chilenas. Pero no se salvó nadie. No se salvó nadie. Incluso ¿Era un barco del ejército argentino? Es un barco de la Armada. De la Armada. Era un barco chico, claro, era un barco no grande, un barco chico, botado en astilleros argentinos en el año 1938, y era copia a la vez de unos barcos, o hecho con planos, de barcos alemanes de la Primera Guerra Mundial. Pero había sido construido aquí en la Argentina. Era un barco de reconocimiento, que se le llama, y luego del hundimiento vino una serie de homenajes en distintos lugares del país. ¿Y por qué en San Francisco? Y incluso, especialmente en Bahía Blanca, de donde en la base naval de Bahía Blanca tenía sede el Fournier. Claro. Hay barrios en el país, hay plazas, e incluso en Bahía Blanca una línea de transporte colectivo se llama
Fournier. Tiene el apellido Fournier en honor a este barco. En honor al barco. O sea que es algo que, y después, hace unos pocos años, a nosotros acá nos han solicitado información, fotografía y datos para hablar del monumento al Fournier que hay en San Francisco, porque eso se ha instalado en un museo que hay en el sur de la República Argentina, esa información también de San Francisco, en aquel museo austral, por motivo de un Fournier. Y el porqué de San Francisco, sí, ¿por qué tanta relevancia? Claro, porque había dos marinos que eran de San Francisco y estaban en el Fournier. Y son fallecidos. Sí, fallecieron. Uno era Milton Henry Silva, sí, que tenía 19 años, era marinero, y el otro era Sixto Capdevila. Sixto Capdevila tenía 27 años y ya tenía una graduación con alguna relevancia dentro de ese barco. Y después había un tercer nombre de que en un principio se daban como 3 sanfrancisqueños muertos en el Fournier, que era Humberto Medina. Sí. Humberto Medina, e incluso cuando se hace el homenaje, que ya te relato lo del acto, cuando se hace el homenaje, se invita a los familiares de Humberto Medina para venir, y la familia aclara que no, que él no había muerto en el Fournier. El tema es que en la lista de desaparecidos con el Fournier hay un Humberto Medina, pero no era el de San Francisco. El oriundo de San Francisco. Claro, el Humberto Medina de San Francisco también tenía una carrera militar, pero no en la Armada, sino que estaba en el Ejército, y en ese momento estaba por la zona de La Rioja. Estaba vivo. Estaba vivo. Se produjo una confusión. Se produjo una confusión por el nombre, la gente no relacionó que él lo tomaron como militar nada más, pero claro, él era militar del Ejército y estos eran militares de la Armada. Bien. O sea, tanto el Milton Henry Silva como Sixto Capdevila. Y Sixto Capdevila había sido a la vez hijo de los Capdevila, que en San Francisco a principios del siglo XX tenían una empresa funeraria. Acá en San Francisco. Una familia ya tradicional de la ciudad para esa época. En 1949, ¿quién gobernaba la ciudad? En el año 49 estaba Ferrazzi. Juan María Baggio Ferrazzi. ¿Y los autores del monumento son el tema es que aquí en San Francisco en aquella época funcionaba una asociación de reservistas que se llamaba General Paz. Los reservistas eran gente que había pasado en alguna fuerza armada cumpliendo el servicio militar, y luego con el paso de los años se reunían en todo el país como asociaciones de reservistas. La de San Francisco se llamaba General Paz. Bueno, ellos tenían su uniforme, desfilaban, ¿no es cierto? Desfilaban con una boina incluso, o con un birrete, solían hacerlo, y organizaban muchísimos actos, más porque estábamos ahí en las proximidades del año del centenario de la muerte del general San Martín, claro, donde hubo actos permanentemente en homenaje años 50, claro. Entonces, cuando en septiembre se confirma la muerte de Milton Henry Silva y de Sixto Capdevila con el Fournier, y se confundía también lo de Humberto Medina, la Asociación de Reservistas resuelve inmediatamente hacer un homenaje en San Francisco y contratan a Miguel Pablo Borgarello para que haga el grupo escultórico que hay en el lugar, que representa de alguna manera como las piedras de los mares australes. Entonces, es lo que representa de alguna manera eso, por eso tiene agua, en alguna época tiene agua, en otras épocas ahora por una cuestión de las enfermedades, ¿no es cierto? Claro, se ha sacado de ahí, pero siempre hubo agua con unos camalotes ahí en el lugar, incluso había un ancla, ¿no es cierto?, que está puesta en el sitio, y con el paso del tiempo después también se han ido agregando otras personas que han tenido alguna relación con lo militar y que murieron y fueron sumándose los homenajes en el lugar, las placas en el lugar. Pero el origen es el del Fournier, y para estos dos militares que eran Capdevila y Silva. Que eran sanfrancisqueños, que formaban parte de la tripulación del Fournier, que pereció en las condiciones claro, en septiembre del año 49. Y para el Día de los Muertos por la Patria, o el Día de los Muertos, que es en el mes de noviembre, a principios de noviembre, ahí se inauguró ya el monumento, o sea que fue una cosa hecha en 40 días. Decidido y realizado enseguida, en 40 días. De manera inmediata. Fue un acto muy grande para lo que era la ciudad entonces, con la presencia del comisionado municipal de entonces, que era Juan María Baggio Ferrazzi, el cura Carlos Borello, que era el párroco de San Francisco de Asís, y con la presencia también de gente de la Armada, una delegación de la Armada que vino a sumar párroco de San Francisco de Asís, porque la catedral todavía... No, la catedral era en el 61. Claro, todavía no constituíamos un
no había obispo. Claro, pero para esa época ya teníamos una segunda parroquia que era Cristo Rey. Claro. Con el padre Gervasio. Claro. Teníamos la parroquia Cristo Rey, que tomaba toda la parte hasta prácticamente casi Luxardo, y la otra era la de San Francisco de Asís. Bien, interesantísimo. Bien, cuando entran al cementerio y a la izquierda ven, préstele un poquito de atención a ese monumento que tiene esta rica historia que nos acaba de relatar Arturo. Y al lado, al año siguiente, se produce otra tragedia en la que muere un sanfrancisqueño, también en el sur del país, donde cae un avión militar, un Abraham Lincoln cae, y dentro de la tripulación de estos había un sanfrancisqueño que se llamaba Carmen Adelmo Amoroso. Carmen Adelmo Amoroso. Carmen, usado como nombre masculino también, Carmen Adelmo Amoroso, que en el año 50 él iba en esa tripulación de ese avión que cae también al mar, tampoco se recupera nada, cae en Tierra del Fuego, y al año siguiente, en el año 1951, se le rinde un homenaje que es lo que se ve al costado, donde hay una hélice de un avión, una hélice destruida que fue donada en ese caso por Santiago Pucci, que era uno de los aeronautas. Claro, que fabricaban. Y Amoroso era un militar de aeronáutica que tripulaba también ese avión, junto con otra dotación, era un avión que llevaba unas 10 o 12 personas a bordo. En San Francisco era basquetbolista, así que cuando se hace después también en el año 51 el homenaje a Carmen Adelmo Amoroso, la gente de la Asociación de Básquetbol de Sportivo Belgrano, del Seibo, donde él había estado participando jugando al básquet, se suman también a ese homenaje. Y en ese caso había venido una delegación de la Aeronáutica de San Luis, donde tenían base los aviones con los que se había producido el accidente, que en este caso eran de San Luis, pero estaban cumpliendo una misión en el sur de la República. Esto habla socialmente, Arturo, no sé si coincidirás conmigo, del estatus que implicaba socialmente ser militar. Claro, bueno, y la influencia del militar. Digamos, ahora nos resulta, digamos, con los parámetros actuales nos resulta difícil explicar todo esto, que se le dé tanto valor. Claro, pero el tema era que estábamos en el año 1949, un caso, año 50, el otro, inmediatamente después, porque el hundimiento del Fournier fue en septiembre del 49, y en marzo del 50 la caída del Abraham Lincoln de Adelmo Amoroso. Y estábamos en pleno gobierno de Juan Perón, que era un militar, ¿cierto? Militar proveniente de aquel golpe militar también del 43, y la influencia de... Además lo militar, las guerras eran recientes. En el año 45 había terminado la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. Ahí, bueno, y estábamos en plena guerra de Corea, en este tiempo, de la plena guerra de Corea, donde quienes habían sido, trasladándonos ya a la Segunda Guerra Mundial y a la guerra de Corea, quienes eran los jefes militares de ahí, sobre Estados Unidos tenían una influencia muy grande, a tal punto que incluso Eisenhower, que es uno de los que capitanea la invasión a Europa, termina siendo presidente de Estados Unidos. Claro. Y no hablemos del general MacArthur, cuando estaba en Corea y el presidente Truman lo saca del poder en Corea y él vuelve a los Estados Unidos con su familia, tiene un regreso triunfal como ninguno, y era un militar exonerado. Exactamente. Era un militar exonerado. Fíjate vos, claro, y lo estoy relacionando también con una muerte un poco más reciente de un piloto de avión, el caso de Peretti, donde ha tenido una gran repercusión porque es una familia muy querida de la ciudad, pero donde ya lo militar no tenía la preponderancia social que tenía en la época en la que estamos hablando. Claro, yo pienso que ese es un homenaje que falta en ese grupo de monolitos, porque ahí hay otros militares que han muerto posteriormente y están las placas. Y el caso de Peretti, yo lo planteé en alguna oportunidad en algunos grupos así, pero no tuve éxito, no tuve eco. Yo pienso que tendría que haber una placa. Sería merecedor. ¿Cierto? Merecedor, porque bueno, él murió en un 1 de mayo, en un acto precisamente también que se considera un acto heroico, porque lo que sabemos es que él muere con el avión, desviándolo del lugar donde iba, que podía haber causado una tragedia con mucha gente, y se muere solo, ¿no es cierto? Unos kilómetros más allá. Pero yo pienso que es algo que en la sociedad de San Francisco, quien puede promoverlo,
tendría que promover eso, de recordar también al aviador Peretti, ¿no es cierto?, en este monolito, que es el de los caídos por la patria. Porque en definitiva, de todos los que están en el lugar, ¿no es cierto?, reconocidos, a ver, ninguno murió en una acción de guerra. Claro. Ninguno murió en una acción de guerra. El Fournier estaba haciendo un reconocimiento, estaban en misión, pero estaba haciendo un reconocimiento. El caso de Amoroso lo mismo, ¿no es cierto? Otros han fallecido en algunos casos tal vez por accidentes, en fin, son historias menos conocidas, pero las placas están en el lugar. Arturo, interesantísimo, me encantó, uno de estos días me llego hasta el cementerio nada más que para repasar y prestarle atención a este monumento que tiene esta riquísima historia que, bueno, nos acaba de relatar Arturo Benedetto. Este nuevo bloque de huellas vamos a seguir hablando de sanfrancisqueños como lo hemos hecho en varios bloques, de sanfrancisqueños que se han proyectado en sus actividades a niveles provinciales y a niveles, en este caso, nacionales. Hoy vamos a hablar de actores, de hombres que formados, criados en San Francisco, llegaron a tener una presencia en el mundo del espectáculo de nuestro país muy, pero muy importante, fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la actuación vinculada a la cinematografía. Arturo nos va a presentar, nos va a hacer conocer a estas dos figuras relevantes, ¿no? Arturo, actores sanfrancisqueños que se proyectan y que logran cosas muy relevantes a nivel nacional. Efectivamente. ¿De quiénes estamos hablando? Estamos hablando, en principio vamos a hablar de Carlos Escobares. Sí, señor. Carlos Escobares era un joven que se cría, efectivamente, como decís vos, aquí en San Francisco, y siendo muy joven también, él, allá por la década del 1940, se va de San Francisco porque tenía una muy buena voz, tenía su presencia también, y va a Buenos Aires. Un pintón de los 40. Claro, ¿no es cierto? Típico personaje de aquellos años, estamos hablando de 70 años atrás. Sí, señor. Él va a Buenos Aires a probar suerte en la radiofonía, sí, que señor. era el fuerte, digamos, después de la cinematografía, venía la radio. Y la radiofonía en términos de medio de comunicación en los 40 era un boom comparable, podríamos decir, a lo que es Internet hoy. Sí. Tranquilamente. Sí, por supuesto. Poder escuchar la voz de alguien que hablaba a tanta distancia era algo maravilloso. Claro. Entonces, dentro de la radiofonía, lo más escuchado